Mi vecina tenía un secreto horrible. ¡Ay! No sabes el infierno que se estaba. Viviendo en la casa de junto y todos. Nosotros ni en cuenta. Tú ves a la gente muy tranquila, barriendo su banqueta, saludando de buenas tardes, y por dentro traen un monstruo encima. Todo este alboroto es por doña Clarita, la vecina de la esquina. Esa que siempre andaba muy arreglada, con sus vestidos de flores y oliendo a lavanda. El chisme está pesadísimo, porque resulta que mi vecina escondía un secreto horrible y todo se le vino abajo esta misma semana. Para que me entiendas bien, hay que empezar desde el principio. Clarita llegó a la colonia hace como 2 años. Se mudó sola a esa casa enorme, la que tiene el portón negro y unos árboles que tapan casi todas las ventanas. Desde el día 1, la señora llamó la atención porque era extremadamente reservada. Vivía sola, o al menos eso nos quería hacer creer a todos. El único que entraba y salía de ahí era su hijo. Un muchacho como de 30 años, callado, de esos que caminan mirando al suelo y que nunca le daban el saludo a nadie. El tipo venía 1 o 2 veces por semana, cargando bolsas negras gigantescas, de esas de basura de uso rudo, y se metía volando a la casa. A ver, al principio nadie pensó mal. En una colonia de señoras chismosas, lo más que decían era que el hijo le llevaba el mandado o que la señora era de esas acumuladoras que guardan periódicos y cajas viejas. Pero la cosa se empezó a poner extraña hace unos meses, cuando el olor del ambiente cambió por completo. Imagínate que empezó la época de calor fuerte. Estábamos a mitad de la tarde, con el sol a todo lo que da, y de repente empezó a llegar un tufo espantoso. Era un olor penetrante, como a humedad, a podrido, algo que de plano te revolvía el estómago. Al principio, don Roque, el vecino que vive del otro lado, pensó que se había muerto un perro callejero en el terreno baldío de la vuelta. Fuimos a revisar, movimos hierbas, buscamos por todos lados y nada, el terreno estaba limpio. Pero el olor seguía ahí. Y lo peor es que parecía salir directamente del patio trasero de doña Clarita. Una tarde, me topé a la señora en la tiendita de la esquina. Estaba comprando como 4 botes de cloro, aromatizantes de ambiente y bolsas de cal. Yo, de acomedida y por sacar la plática, le dije, oiga, doña Clarita, ¿no siente como un olor muy feo aquí en la cuadra? Como que algo se echó a perder. No me vas a creer la cara que puso. Se le borró la sonrisa de inmediato, se puso pálida, pálida, y las manos le empezaron a temblar tanto que casi tira el cambio que le estaba dando el tendero. Se compuso como pudo, se acomodó el cabello y me dijo con una voz súper seca, ay, vecina, debe ser el drenaje de la zona que ya está viejo. Yo ya eché de todo en mis coladeras. Agarró sus cosas y se fue casi corriendo. Ahí fue donde a mí ya no me cuadró el asunto. Si era el drenaje, ¿por qué tanto nervio? Las semanas pasaron y la situación se puso más densa. El hijo empezó a ir diario, pero solo llegaba de noche, como a las 11 o 12 de la madrugada. Mi ventana da directo hacia la entrada de ellos, y varias veces me asomé porque escuchaba el motor de su carro apagarse. El tipo se bajaba, abría la cajuela con un cuidado milimétrico, para no hacer ruido y sacaba unos costales de lona amarrados con rafia. Lo raro es que el muchacho se veía cansadísimo, arrastrando los pies y siempre miraba hacia los lados, vigilando que nadie lo estuviera observando desde la calle. Aquí es donde entra la tía abuela de medio mundo, doña Mary, que es la que se sabe la vida de todos. Una tarde, nos sentamos a tomar el fresco y me soltó una bomba. Resulta que doña Mary se había percatado de que en esa casa nunca, pero nunca, se abrían las cortinas. Daba igual que hiciera un calor de 40 grados. Las ventanas siempre estaban cerradas a cal y canto. Además, doña Mary, que sufre de insomnio, juraba que a las 3 de la mañana se escuchaban unos ruidos rarísimos en el patio de Clarita. No eran gritos, no eran golpes. Era como el sonido de una pala escarbando la tierra y el arrastrar de cosas pesadas. El misterio creció tanto que en el grupo de WhatsApp de los vecinos ya se hablaba de eso. Unos decían que la señora tenía un negocio clandestino de comida y que se le había echado a perder la carne. Otros decían que el hijo andaba en malos pasos y guardaba mercancía robada. Pero la realidad superó por completo cualquier teoría loca que nos hubiéramos inventado en las juntas vecinales. Todo explotó el martes pasado. El día amaneció gris, amenazando con lluvia, y el ambiente se sentía súper pesado. Como a las 4 de la tarde, llegó una camioneta blanca totalmente civil, sin logos de la policía ni nada, pero de ella se bajaron 3 hombres vestidos de traje y 2 mujeres con chalecos tácticos. Se pararon frente a la casa de doña Clarita y tocaron el timbre. Estuvieron ahí como 10 minutos insistiendo. Nosotros, por supuesto, ya estábamos todos asomados por las rendijas de las cortinas, llamándonos por teléfono para ver quién sabía algo. Al final, la puerta se abrió un poquito. Alcanzamos a ver que doña Clarita se asomó por la cadena de seguridad. Uno de los hombres sacó una carpeta, le mostró unos papeles y de la nada, la señora intentó azotar la puerta. Pero los oficiales fueron más rápidos. Metieron el pie, empujaron y entraron a la fuerza. A los 2 minutos, se escuchó un grito desgarrador de la señora. Un llanto horrible, de esos que te ponen la piel de gallina. Lo que pasó después fue un desfile que parecía de película de terror. Llegaron 3 patrullas más, una ambulancia y una camioneta de la fiscalía.
Cerraron la calle con cinta amarilla y nos pidieron a todos que nos metiéramos a nuestras casas. Pero, a ver, ¿quién se va a meter con semejante panorama? Todos nos quedamos pegados a las ventanas o fingiendo que regábamos las plantas de la entrada para no perdernos el detalle. Los peritos entraron con lámparas, trajes blancos de plástico y máscaras especiales para los olores. Pasaron horas ahí dentro. Ya eran las 9 de la noche y la luz de la luna era lo único que iluminaba el patio de Doña Clarita, junto con los reflectores que llevaron las autoridades. Fue ahí cuando sacaron a la señora. Iba esposada, con la cabeza agachada, cubierta con una manta para que no le viéramos la cara. Pero se notaba que iba deshecha, arrastrando los pies. Detrás de ella sacaron al hijo, a quien habían interceptado unas cuadras antes cuando intentaba llegar a la casa. Al tipo lo traían bien agarrado entre dos policías. A la mañana siguiente, el rumor ya se había convertido en noticia confirmada por el periódico local, y nos enteramos de la verdadera magnitud de la situación. Resulta que el secreto horrible que guardaba, mi vecina tenía que ver con una red de estafas y algo mucho más macabro a nivel familiar. Hace unos 5 años, el esposo de Doña Clarita, un señor que según esto era muy adinerado y tenía propiedades en otro estado, desapareció de la noche a la mañana. En su momento, Clarita le dijo a su familia y a sus conocidos que el señor la había abandonado, que se había ido con otra mujer a Estados Unidos y que nunca más había querido saber de ellos. Con esa historia, ella y su hijo se mudaron a nuestra colonia para empezar de nuevo, según sus propias palabras, pues resulta que el señor nunca se fue a ningún lado. El hijo, que tenía problemas severos de deudas por juegos de azar y malos negocios, había tenido una discusión fortísima con el papá por dinero. La discusión se salió de control y el muchacho terminó quitándole la vida en la antigua casa donde vivían. Cuando Doña Clarita descubrió lo que su hijo había hecho, en lugar de entregarlo a la justicia, decidió protegerlo a toda costa. Entre los dos planearon todo. Para no levantar sospechas con los vecinos de aquella zona, vendieron la propiedad a toda prisa, pero antes de entregarla, desenterraron lo que quedaba del señor. Lo metieron en esos costales de lona y se lo trajeron a esta casa nueva. Durante 2 años, Doña Clarita vivió con los restos de su esposo escondidos en una bodega subterránea que mandaron construir ocultesta en el jardín trasero, debajo de un piso de cemento que el hijo mismo había colado. Pero la cosa no paró ahí, y por eso el hijo llevaba bolsas tan seguido. El tipo empezó a trabajar para un grupo de personas de dudosa procedencia, utilizando la bodega de la mamá como un lugar de almacenamiento para sustancias ilícitas y otras cosas clandestinas que necesitaban mantener ocultas de la policía. Doña Clarita aceptó todo con tal de que el hijo siguiera pagándole la vida de lujos, a la que estaba acostumbrada y para mantener el secreto original a Sauf. El olor que nos estuvo volviendo locos durante semanas no era el drenaje, ni carne echada a perder de ningún negocio. Resulta que las intensas lluvias de los meses pasados y el calorón hicieron que el terreno de la bodega subterránea se inundara, agrietando el cemento mal puesto del patio y provocando que todo lo que estaba ahí abajo entrara en un proceso de descomposición terrible que los aromatizantes y la cal de la señora ya no pudieron contener. Al final, la policía llegó a ellos, porque uno de los cómplices del hijo cayó en un operativo en el centro de la ciudad. Para reducir su condena, el tipo soltó toda la sopa, dio direcciones, nombres y detalles específicos de la casa de la colonia. Cuando las autoridades entraron y rompieron el concreto del jardín, se encontraron con el verdadero horror que esa señora ocultaba detrás de su fachada de vecina perfecta y amable. Ahora la casa está completamente asegurada, llena de sellos de la fiscalía en las puertas y ventanas. El portón negro tiene las cintas amarillas rotas por el viento, y cuando pasas por ahí, todavía se siente una vibra pesadísima, como si el aire estuviera congelado. Nadie de nosotros vuelve a ver esa esquina de la misma manera. Nos queda el aprendizaje de que nunca terminas de conocer a las personas. Te pueden sonreír todas las mañanas, desearte un buen día, ofrecerte una taza de café, y en el fondo de su casa, bajo el cemento de su jardín, guardar los secretos más oscuros y espantosos que te puedas imaginar. Dale like, suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pidas ningún video. Comparte nuestros videos y comenta tu historia.